¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar con la clase el día de hoy. Una clase bien breve que vamos a tener, justamente ya para terminar con este temita que nos habla acerca de lo que es el clasificador presupuestario que nosotros estamos viendo el día de ayer. Vamos a ver un poco de lo que nos establecía, ¿no? Acerca de pequeñas conceptualizaciones acerca de los ingresos y de los gastos que se van efectuando justamente en relación a la contabilidad gubernamental, al sector público, ¿no? Vamos a ver entonces un poquito más de lo que nos dice el texto. Déjenme abro el documento que estábamos revisando el día de ayer para poder continuar con el mismo, ¿sí? Tal vez alguna pregunta, alguna duda que tengamos, si ustedes me pueden indicar hasta buscar yo la información que estábamos revisando. Justamente con esto ya terminaríamos lo que es el clasificador presupuestario y entraríamos ya en un nuevo temita que se llama el catálogo general de cuentas, que nos interesa prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque primero hablamos acerca del presupuesto, o sea, de los presupuestos que cada una de las instituciones tiene, porque en la contabilidad nosotros podemos utilizar justamente cuentas contables, sí, pero también cuando nosotros ejecutamos un hecho económico o se ejecuta un hecho económico, una transferencia, una transacción, justamente estas cuentas contables están ligadas con partidas presupuestarias. Nosotros ya vimos, justamente en el clasificador presupuestario, vimos cuál es la codificación y cuál es la cuenta dentro del clasificador presupuestario que nosotros debemos utilizarlo para, como dice su nombre, presupuestar los rubros, es decir, presupuestar tanto ingresos como gastos, ¿sí? Miren, y para terminar de forma breve, rapidito, rapidito, ya con el tema de los presupuestos, miren, nos dice aquí que la clasificación de los ingresos y de los gastos, pero conforme a una naturaleza, nos dice, ¿sí? El manual de contabilidad gubernamental hace la siguiente clasificación, miren, hace la siguiente clasificación de los ingresos y gastos de acuerdo a su naturaleza en donde nos dice que vamos a tener ingresos, ¿sí? Que los ingresos de acuerdo a su origen se clasifican en tributarios y no tributarios, ¿sí? Vamos a revisar qué nos dice el código tributario conforme a los ingresos, ¿no? Como su nombre indica, a los ingresos tributarios. En el artículo 1, ¿qué nos indica, sí? Quiero que me ayude con la lectura algún compañero, justamente desde aquí. Yo hablé con la policía. Un segundo. Yo no creo en lo que veo y en lo que escuchan mis oídos. No creo que pierdes 1,25 centavos. Ojo u oro. Dice, ojo u oro. Oreja. No subestimes a la mente. Es el segundo órgano consumidor de energía después del cerebro. Y eso es un trabajo difícil.
Ahora sí, disculpen un segundito, ¿no? Justo tuve que abrir la puerta. Muy bien, miren, ahora sí, ayúdame con la lectura ya de lo que estamos viendo de los ingresos tributarios. Por favor, algún compañero, solamente ya de forma breve para ya terminar con esta materia. Inge, buenos días. ¿Desde dónde? Justamente de aquí, de donde dice ingresos tributarios. Ah, ya. Ingresos tributarios. Según el Código Tributario, artículo 1, 2014, se entiende por tributos los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de mejora. Los tributos los tributos se los puede crear con afectación a todo el territorio nacional. Puede ser provinciales, municipales o locales. La facultad de crear, modificar y extinguir tributos es exclusiva potestad del Estado. Mediante la ley y consecuencia no hay tributo sin ley. Muy bien, miren entonces los ingresos tributarios que nos dicen que son los ingresos, ¿no? Que va a obtener el Estado y que estos tributos que pueden ser tasas, contribuciones, pueden ser los mismos impuestos, son aquellos que pueden regir en territorio nacional o puede ser creado bajo una ordenanza por los GATS que pueden ser provinciales, municipales, locales, ¿no? Justamente todo eso son ingresos tributarios que va a tener el Estado. ¿Por qué? A través de la recaudación de los mismos, va a formar parte de los ingresos, ¿son, no? Que los ingresos prácticamente son destinados para, como vimos, ¿no? Para el gasto de capital, gasto de financiamiento, el gasto corriente, etcétera, ¿sí? Entonces, eso prácticamente son los ingresos tributarios. ¿Y qué nos dice por acá? Vamos a leer un poquito más acá abajo acerca de los impuestos, tasas de contribuciones, de eso ya conocemos. Una preguntita, ¿con ustedes tuve clases ya de tributación o no todavía? ¿Les di la materia de tributación a ustedes o no todavía? Sí, Ah, ya revisamos tributación. Ah, ya listo. Entonces ya vimos esto. Entonces, miren, ¿qué serán los ingresos no tributarios? Ayúdenme con la lectura, ¿ya? ¿Algún otro compañero? O si no, eh, René Cajilem, por favor. ingresos no tributarios son aquellas que se originan o provienen de la gestión que desarrolla la entidad y que los obtienen de la venta de bienes y servicios, de la renta de sus inversiones y de su patrimonio, de los aportes o transferencias y dominaciones que recibe, de otros ingresos no especificados que obtiene y del endeudamiento en que incurre. Muy bien, entonces es de otro tipo de ingresos, ¿no? Los tributarios, como vimos, ya es por concepto de recaudación de tasas, contribuciones, impuestos, y los ingresos no tributarios, en cambio, son aquellos que por la venta tal vez de algún bien o servicio que ejecute alguna institución, de las inversiones que realice, del patrimonio, los aportes, las transferencias, donaciones que recibe, esos serían entonces los ingresos no tributarios. Veamos, también tenemos los gastos, ¿no? Que de acuerdo a la naturaleza que nos establece, que son los compromisos en recursos financieros que el Estado utiliza para poder cumplir con su misión de brindar servicio a la comunidad y cumplir con sus necesidades. Claro, cada administración tendrá sus políticas, sus metas, sus fines, y para poder lograr los mismos es necesario, ¿no? Realizar gastos. Por ejemplo, gastos corrientes cumpliendo con el personal, gastos de financiamiento, gastos de inversión cuando se trata de alguna obra civil, etcétera. Todo eso son considerados entonces como gastos. Y nos dice que los gastos pueden clasificarse según el destino. Es por eso que tenemos gastos de personal, los cuales son de consumo, producción, perdón, gastos de personal, los cuales son de consumo, producción e inversión. Bienes y servicios de consumo son, perdón, aquí hay un error en el libro, ¿no? Porque nos dice que el gasto de personal, en el día de ayer justamente vimos que el gasto de personal pertenece a un gasto corriente y también teníamos gastos de producción cuando se realizaba algún producto y todos los gastos, entre comillas, que se ejecutaba formaban parte de los gastos de producción. Pero en sí, cuando nosotros hacemos
producción de algún bien o servicio, no serían gastos, sino que serían costos. Porque la diferencia de gastos y costos ya la conocemos de igual manera. Tenemos también gastos de inversión y gastos de financiamiento, ¿sí? Gastos financieros y por ahí también había otro que se llama la aplicación del financiamiento, nos decía el día de ayer, ¿sí? Y miren, prácticamente estos son una pequeña lectura que nos hicimos, porque lo que nos interesaba de este tema, de este capítulo, era conocer el clasificador presupuestario, ¿sí? Que ya vimos en resumen que era un instrumento que permitía a las instituciones públicas de un listado grandísimo que vimos el día de ayer. Nosotros cuando realicemos el presupuesto, cuando estemos en la etapa de formulación del mismo, debemos hacer ya el borrador del presupuesto para que luego posteriormente, claro, vengan las aprobaciones, las modificaciones en el caso de que amerite. Entonces, vamos a utilizar dentro del clasificador, nos dan partidas, ¿no? Nos dan codificaciones. Y estas codificaciones, es decir, que si yo debo gastar en sueldo de personal, debo tomar esa codificación y yo ya implementarla en un presupuesto. Y de igual manera con los ingresos, sucede lo mismo. Si ya tenemos ingresos, debemos entonces ya hacer tomar del clasificador presupuestario la codificación y el concepto que nosotros vamos a utilizar y lo trasladamos ya al presupuesto. Prácticamente es eso, ¿no? El clasificador presupuestario es un instrumento para que nosotros nos guiemos con esas partidas y podamos ya desarrollar un presupuesto. ¿Y por qué les decía que es necesario conocer acerca del presupuesto? Porque la contabilidad gubernamental se va a basar justamente en ello, en los presupuestos que nosotros tengamos, en las partidas presupuestarias que nosotros tengamos a disposición. Porque miren, si yo he puesto que el gasto personal, perdón, que los gastos que voy a realizar por la adquisición de algún bien, de cualquier bien, son de $5,000, yo ya tengo una partida presupuestaria justamente para ejecutarla en el año, ¿verdad? Con $5,000 disponibles. Puede ser más o como puede ser menos, ¿verdad? Siempre y cuando nosotros realizando un debido proceso, ¿no? Es decir, aplicando lo que nos establecen las normativas. Porque miren, ¿qué tal si yo esos $5,000 que puse para comprar eh, algún suministro, yo proformé o planifiqué, presupuesté $5,000? Pero ¿qué sucede? Yo tomé información tal vez histórica en una época en donde los problemas externos nosotros adquirimos caro. Pero en este año, ¿qué tal si de lo que yo compré, lo mismo que compré el año anterior o lo que tuve como información histórica, ahora lo estoy comprando a menos, son unos $2,000? Es decir, estoy comprando menos, estoy ejecutando una partida presupuestaria menor de la que yo le hice. ¿Sí? Entonces, miren, estamos nosotros también al tanto ya de eso. Y ahora sí vamos a venir con algo que nos interesa, que forma parte también de la contabilidad gubernamental, directamente ya, que es el catálogo general de cuentas. Porque miren, cuando nosotros ejecutamos, cuando nosotros ejecutamos, mmm, cuando, a ver, cuando nosotros ejecutamos un, a ver, un segundito. Cuando nosotros ejecutamos, miren, en la parte privada, cuando nosotros ejecutamos ya un proceso contable, nosotros vamos a tener, ¿verdad? Cada institución puede tener su plan general de cuentas. De acuerdo a las necesidades que ellos tengan, pueden aplicar. Pero para el sector público, nosotros vamos a tener un catálogo general de cuentas. Es decir, que todas las instituciones del sector público no financiero se van a basar con ese catálogo general de cuentas. No es que aquí en el GAD de Riobamba van a utilizar un plan general de cuentas, en el GAD de Ambato van a utilizar otro, no, sino que todas estas instituciones se van a basar conforme a un catálogo general de cuentas que ya nos emite la institución o el ente rector de las finanzas, nos dice la normativa, ¿no? En este caso viene a ser el Ministerio de Finanzas, ¿sí? Y miren, vamos a leer un poquito de lo que es el catálogo general de cuentas y su afectación presupuestaria, porque yo les digo, por cada hecho económico que se efectúe, yo debo hacer un registro contable, claro que sí, y de igual manera por ese hecho económico también va a existir una afectación presupuestaria. Vamos entonces un poquito más acá abajo y lo vamos a revisar. Miren por acá, ¿qué nos dice?
la introducción, bueno, eso lo dejamos para que ustedes revisen. Y ahí sí vamos. El Plan General de Cuentas. ¿Qué nos dice? Nuevamente nos indica, ¿no? Que es un instrumento. Miren, el catálogo de cuentas es un instrumento que el Ministerio de Finanzas ha puesto a disposición de las entidades del sector público no financiero. En este catálogo está en forma ordenada todas las cuentas de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos que se utiliza en el registro contable de las instituciones del Estado. En la norma técnica de contabilidad gubernamental se encuentra el uso que se le debe dar al catálogo general de cuentas del sector público no financiero. Miren, el catálogo general de cuentas es lo mismo que nosotros aplicamos para el sector privado, ¿sí? En donde vamos a tener una estructura de los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos, lo mismo que hacemos en contabilidad comercial, en la contabilidad privada, tenemos un plan general de cuentas y con los mismos grupos contables, con la diferencia de que en el sector privado nosotros como empresa vamos a adaptarle al plan general de cuentas a nuestras necesidades, ¿sí? Nosotros podemos nombrarle como queramos a las cuentas, ¿verdad? Pero claro que sí, siempre tomando el procedimiento de que el nombre de las cuentas contables debe abarcar a los a un gran número de bienes o servicios de una misma naturaleza. Pero acá para el sector público, ellos ya nos van a dar los nombres de las cuentas, ¿sí? Claro que sí, respetando cuál es activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, pero ya nos va a dar un plan general de cuentas que nosotros vamos a utilizarlo de forma directa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Objetivos del catálogo general de cuentas. Entonces nos establece como objetivo establecer en las entidades del sector público no financiero, en las áreas contables, un sistema único de registro de los hechos económicos. Lo que les estaba diciendo, si a medida que se van dando hechos económicos, nosotros vamos a utilizar un plan general de cuentas. ¿Por qué? Perdón, todas las instituciones del sector público van a utilizar ese mismo catálogo general de cuentas. ¿Por qué? ¿Y cuál es la finalidad? Y aquí como objetivo, ¿qué nos establece? Crear un sistema único de registro de los hechos económicos. Es decir, que miren, varias instituciones del sector público, todas van a tener personal. Ese registro, ese hecho económico del gasto, sueldo del personal, se va a aplicar lo mismo en el GA de Ambato, GA de Riobamba, GA de Pastaza, etcétera. Se va a aplicar lo mismo, porque todos van a utilizar un mismo plan, un catálogo general de cuentas, ¿sí? Y están haciendo el mismo gasto, que es de personal. Por lo tanto, el registro será de todas uniforme, ¿sí? Será único en todas las instituciones. Muy bien, veamos el siguiente objetivo. Aplicar cuentas contables de acuerdo a las actividades operativas de las instituciones del sector público no financiero. Muy bien, porque no todas van a tener las mismas actividades, ¿verdad? Pueda que una institución se dedique a los proyectos sociales, otra que se dedique tal vez a la prestación de servicios, no sé. Pero miren, todas van a estar de acuerdo a las actividades operativas, nos dice. Y por eso es que el catálogo que nosotros utilizamos o que nos vamos a guiar va a ser completo, ¿sí? Vamos más adelante. ¿Qué nos dice? Utilizar el catálogo general de cuentas como una herramienta de apoyo para los funcionarios encargados del registro de los hechos económicos en el sistema informático SIG. Sí, que justamente este sistema es de utilización obligatoria para todas las instituciones públicas, el sistema SIG, que lastimosamente no lo vamos a poder revisar, ¿no? Porque no tenemos acceso, como les digo, solamente es para el sector público, para los funcionarios del sector público, donde ellos van a utilizar esto, ¿no? Pero miren, este es el sistema en donde se va a guiar justamente todo el sistema de administración administrativa y financiera SAFI se va a manejar prácticamente con el SIG, ¿sí? Donde se van a ejecutar las partidas presupuestarias, donde se va a realizar los registros de los hechos económicos, todo eso, ¿sí? Vamos a ver un video, sí, cómo se utiliza para que nosotros verifiquemos cuál es el sistema que se maneja para utilizar justamente estos componentes del sistema administrativo financiero del sector público. Miren, entonces estos han sido el sector, perdón, estos han sido los objetivos y miren, aquí les voy a indicar esto. El catálogo general de cuentas y nos indica por acá, miren.
como todo plan de cuentas, como toda cuenta contable, debe ser codificada, ¿no? Todo debe tener una codificación. Ya vimos que las partidas presupuestarias tienen su codificación, ¿sí? Donde teníamos que el mínimo debe tener 6 dígitos, los cuales corresponden a 4 campos, analizamos eso. Y miren acá, en el plan general de cuentas, de igual manera, vamos a tener codificaciones, ¿sí? Codificaciones. Y esto es muy similar, ¿no? Mejor dicho, la contabilidad es la base de todo, donde nos dice que los activos va a estar con el número 1, pasivos con el número 2. Miren, patrimonio número 6, nos establece por acá, ingresos número 6, gastos número 6. Pero, ¿qué los va a dividir? ¿Qué nos va a dar a identificar? Justamente los demás campos que están por acá. Vamos a leer un poquito más de acá que nos dice la estructura del catálogo general de cuentas. Que según la norma técnica de contabilidad gubernamental, la estructura del catálogo general de cuentas está constituida por 12 dígitos. Mire, 12 dígitos. 3, 5, 7, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Veámosle más acá. Están constituidos por 12 dígitos. Por ahí nos está faltando un hito, pero ya vamos a verificarlo en el plan de cuentas general que vamos a descargarnos, ¿no? En el catálogo de cuentas de Ecuador, veamos. Miren, justamente aquí estamos. De aquí tenemos el catálogo general de cuentas. Miren que nos comparte quién, el Ministerio de Economía y Finanzas. Y miren, aquí están el catálogo, ¿no? Aquí está. Miren, todo esto es del catálogo. Todo esto es del catálogo que se va a utilizar. Si ven, es larguísimo. Porque como decía por ahí, de acuerdo a las actividades o a las operaciones de cada institución, se va a utilizar la cuenta que amerite, ¿no? Por ejemplo, miren, empresas que se dedican a la producción van a utilizar por acá, tal vez el costo de ventas, las que se dedican a lo comercial. Miren por acá, tenemos bastantísimas cuentas contables. Como les digo, no se va a utilizar todo, sino solamente las que ameriten, porque miren, deterioro acumulado de inventarios de productos mineros. No todas las instituciones van a utilizar esto, ¿verdad? Sino solamente las que se encuentran en este sector de las minas, justamente. Y miren por acá, tenemos de petróleo. Van a utilizar justamente las instituciones públicas no financieras que se dediquen a qué? Al área o al sector del petróleo, todo eso. Pero miren, ¿qué sí pueden utilizar la gran mayoría de instituciones? Por ejemplo, por acá, el deterioro acumulado de materiales de oficina o el deterioro acumulado de materiales de aseo, etcétera, ¿no? Por acá también teníamos algo que era la depreciación, si no me equivoco, vimos por acá abajito. Pero mire, el deterioro, tenemos deterioro. Sí, y aquí tenemos varios ingresos, varios activos más. Mire, cuentas por cobrar, etcétera. Es muy similar, ¿no? Al que nosotros utilizamos en el sector privado, pero aquí con la diferencia que el ente ya nos establece los códigos y los nombres que vamos a utilizar. Volvemos por acá para ver qué nos dice la norma técnica. En el catálogo general de cuentas encontramos las cuentas contables, ya sean del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, el mismo que el Ministerio de Finanzas actualiza de acuerdo a la información que requiere el ente rector de las finanzas. Miren, esto de igual manera va a ser actualizado, ¿sí? Siempre y cuando las necesidades lo ameriten o de acuerdo al nacimiento de las necesidades será que nosotros se va a actualizar, perdón. ¿Qué más nos dice? Las cuentas a nivel 1 y 2 por ningún motivo se podrán crear cuentas adicionales a este nivel sin la autorización del Ministerio de Finanzas. Y veamos cuál nos decía por acá que son el nivel 1 y 2. Justamente aquí estaba en el gráfico, nos decía el nivel 1 y 2. Mire, nivel 1 y 2, o sea, hasta aquí deberíamos verificarlo en los movimientos. Nos dice que eso no puede ser modificado. Y vamos a ver más adelante, miren, justamente aquí ya nos indica los niveles, miren, que este nivel no pueden ser modificados. Entonces tenemos, miren,
que toda cuenta contable va a tener su título, su grupo, su subgrupo, la cuenta nivel 1 y cuenta nivel 2. Porque miren, si le vemos como el ejemplo aquí, ¿qué nos dice? El título, este forma parte del activo. Con el grupo, ¿qué nos dice? Que forma parte del activo operacional. Muy bien. Y el subgrupo, ¿qué nos indica? Que va a ser disponibilidades. Forma parte del activo operacional, forma parte de las disponibilidades y como